Carne el mazmorrero, por Matt Diniman. Libro primero, capítulo 44. Tiempo para el derrumbe del piso, 3 días y 14 horas. Visualizaciones, 1.7 billones. Seguidores, 439.9 mil millones. Favoritos, 42.4 mil millones. No entiendo por qué mató a su hija, dijo Donut cuando ya habíamos vuelto a la estancia segura. Empezó a abrir de inmediato las cajas de botín de la batalla de hacía un rato. Lo único interesante que consiguió fueron 2 módulos de trampas de la caja de zapador de oro. Uno se llamaba módulo de pinchos y el otro módulo de alarma. Eran trampas listas para usar que no requerían trastear con ellas. Podían mejorarse y configurarse de otra manera, pero para eso era necesario usar la mesa de zapador, algo que no podíamos hacer hasta llegar al 4º piso. A pesar de que Mutka nos había asegurado que hablaríamos después del programa, no vimos ni rastro del administrador. El programa terminó, momento en el que nos teletransportamos de vuelta a la estancia. Aún aferraba entre las manos la caja de zapatos. Suspiré y lo guardé todo en mi inventario. Después saqué el kit de pedicura y empecé a acicalarme los pies, mientras Donut seguía hablando sin parar. También se había puesto igual a terminar la entrevista anterior. Al parecer se debía a la adrenalina de estar frente a una cámara, aunque en este caso el programa hubiese resultado ser un desastre. Tenía un nombre muy bonito, Yvette. Me gusta, ¿viste? Ella no quería matar gente, pero luego fue su madre la que terminó por matarla. Qué triste, aunque lo cierto es que también me alivia. ¿Sabes lo que te digo? La mató su madre, por lo que no cuenta como si lo hubieses matado tú. Habría sido un accidente, claro, pero aún así... ¿No estás cansada?, pregunté. Yo estaba agotado. Me froté las plantas de los pies con la piedrecita que venía en el kit y noté la mirada atenta de la IA. Iban a retransmitir el episodio resumen dentro de unas horas y quería dormir un poco antes. Después tendríamos que salir de allí. Donut se acomodó junto a mi hombro en la cama cuando terminé de adecentarme los pies. Era un imbécil, ¿verdad? El orco ese, quiero decir, pero ¿recuerdas lo que dijo? Rompimos el récord. Sí, Donut, cerré los ojos. Carl. ¿Qué pasa, Donut? Respondí intentando que no se notase la desesperación en mi voz. Oí lo que te dijo, lo del 9º piso. No le des tanta importancia, mierdas ese. No me refiero al orco, sino a Mordecai, cuando te dijo que deberías abandonarme al llegar a ese piso. Oí cómo te lo decía. Será mejor que nos preocupemos por el 3º antes de pensar siquiera en algo tan lejano como el 9º. Ni siquiera sabemos qué está pasando aquí en realidad. Muy bien, dijo la gata con un brillo de voz. Terminó por acomodarse del todo y se durmió antes que yo. Me quedé dormido durante la primera parte del episodio resumen. Cuando me desperté, Donut estaba en la silla y miraba la pantalla. Echó la vista atrás. Aún no nos han mencionado, pero han vuelto a salir los tipos esos de África, Le Mouvement. Se han topado con un jefe de ciudad. Era una masa amorfa y transparente del tamaño de una caja. Los mató a todos. Un tipo se quedó fuera de la estancia donde estaban encerrados y ahora ha terminado solo. Han muerto todos los del grupo menos él. Pusieron un vídeo en el que aparecía sentado en el suelo llorando durante todo un minuto seguido. La masa esa parecía como de gelatina. No llegaron a encontrar manera de hacerle daño, apuesto lo que sea a que lo hubiesen conseguido con fuego. Tampoco tenía mucho espacio por el que moverse, ya que la sala del jefe estaba llena de tuberías, como si fuese un sistema de alcantarillado. Dios, dije al tiempo que alzaba la vista hacia la pantalla. En ella, Lucía Mar destrozaba una avispa berrenda con la maza. Tenía una especie de escudo mágico personal que no había visto hasta ese momento. La avispa le escupió, pero el potingue blanco chocó contra el escudo y burbujeó a unos 5 centímetros de su cara. Ahora lo entiendo todo. Los últimos 10 minutos del programa los dedicaron a nuestra escapada. El resumen fue casi idéntico al que habíamos visto en el programa del maestro, pero con música y una producción mucho más cuidada. Mostraron primeros planos de la Moab y también renderizaciones en 3D de las bombas individuales. También vimos al elemental de furia caerse por el agujero después de que el bebé o no explotase junto a él. Vimos como la barra de salud del monstruo había estado a punto de desaparecer por completo justo antes de que se disolviese al caer. «Experiencia denegada», apareció de repente en la pantalla. «Oye, eso no es nada justo», gritó Donut. «Lo habríamos matado si nos hubiese disuelto». «Puede ser», dije. Me resultaba muy sospechoso lo fácil que había sido hacerle daño al elemental teniendo en cuenta el nivel tan alto que tenía. O mis bombas eran demasiado poderosas, o el monstruo era muy débil para su nivel. Tenía que haber algo que no estábamos entendiendo. Quizá el monstruo se dividía en 2, o explotaba al morir, o algo igual de horrible. Era como si el juego nos estuviese retando a invocar a otra cosa de esas para intentar matarla y terminar con lo que habíamos empezado.
De conseguirlo estaba claro que subiríamos decenas de niveles. Se me ocurrieron muchísimas formas de invocar a uno y dejarle algo esperándolo en ese mismo lugar, algo que sin duda acabaría con él de un plumazo. Una vez tenías claro qué era lo que hacía el monstruo, matarlo no parecía muy difícil. Solo había que preparar una buena trampa. El programa terminó cuando Imani se acercó a la entrada chamuscada del tercer piso. Miró hacia arriba e hizo un gesto obsceno con la mano antes de entrar. Justo en ese momento me sentí muy solo. La sensación se apoderó de mí sin venir a cuento. Recordé a ese último integrante del Mouvement, encerrado en el exterior de la sala del jefe, para terminar por descubrir que todas las personas a las que conocía habían muerto. ¡Qué pesadilla! Miré el contador de la pantalla. 990.303. Ya quedábamos menos de 1.000.000 y ni siquiera me había enterado. Cada vez que bajaba la cifra sentía como si perdiese una parte de mí, una parte de mi humanidad. Reflexioné sobre lo que había dicho Donut antes de dormirnos, sobre la pregunta tácita que me había hecho y la respuesta que yo no le había dado. Llegó el momento del anuncio y aunque sabía que era lo que tocaba, el estruendo repentino de la voz me pilló desprevenido. Saludos, mazmorreros. Seguid así, todo va como la seda. Ahora que hemos llegado a mitad de este piso, los guías tienen permiso para hablaros de algunas de las complejidades del tercer piso y de cómo funciona el proceso de selección de especie y de clase. Aseguraos de hacerle una visita al vuestro antes de bajar para que el cambio sea más sencillo. A partir de ahora, todas las criaturas sin conciencia que se acerquen a una escalera no se desintegrarán. Sí, todos hemos visto cómo se aprovechaban de la norma en el último episodio resumen. Fue algo muy astuto y muy emocionante, pero no volverá a ocurrir. La IA del sistema ha llegado a la conclusión de que la proliferación de avispas berrendas es demasiado virulenta, por lo que hemos reducido la cantidad actual de estas criaturas a la mitad. Además, también se ha reducido el daño de su escopetazo ácido, un poco. Por favor, tened en cuenta que las larvas berrendas seguirán apareciendo cada vez que se cree un cadáver, pero ahora cada una de ellas son desde un 50% de probabilidades de llegar a la fase de crisálida. Eso es todo por ahora. Salid ahí fuera y matad, matad, matad. Cuando terminó el anuncio vi cómo aparecía un mensaje. Aviso de administrador. Tienes una nueva pestaña disponible en tu interfaz. Parpadeé, no me lo esperaba. Abrí la interfaz y tal como acababa de leer había una nueva sección. Cuentas. Hice clic en ella. Solo había un elemento. Cuota de creador. Barra explosiva de Carl. Regalías. Una moneda de oro por muerte. Muertes actuales, 4. Había un botón cobrar ahora y debajo una línea de texto muy pequeño que casi ni podía leer. No había manera de ampliarlo, por lo que tuve que entornar los ojos para verlo. La cantidad se actualiza a diario. La comisión es de un 25% más 2 monedas de oro, redondeando hacia arriba y se descuenta con cada cobro. El dinero que no se haya retirado se pierde al morir. 25%, menudo robo, dije. Si sacaba el dinero ahora, solo recibiría una moneda de oro, y de tener 5 seguiría recibiendo solo una porque la comisión se redondeaba hacia arriba. ¿Qué? Preguntó Donut. Agité la mano. Nada, ya te lo explicaré más tarde, sigamos. ¿Vamos a huir? ¿Quieres hacer eso? ¿Huir de Franco y Maggie Mai? No asopré. Fue lo que pensé en un primer momento, pero ahora que lo he consultado con la almohada he cambiado de idea. Esa mujer está decidida a darnos caza, por lo que tendremos que enfrentarnos a ella tarde o temprano. No sé cuándo nos la encontraremos, pero prefiero estar listo y evitar que nos apuñale por la espalda. ¿Pero cómo lo hacemos? Ellos pueden seguirnos el rastro y hacerse invisibles. Nosotros no podemos hacer ninguna de esas cosas. Su invisibilidad no es tan poderosa como creía en un primer momento. Vamos a necesitar acabar con el jefe de barrio y conseguir el mapa. Nos facilitará mucho la vida. Aviso, no puedes ventilarnos en presencia de los administradores. Cualquier tipo de violencia contra un administrador conllevará una ejecución inmediata. Mierda, dije antes de alzar la vista al techo. Ya viene Mukka. ¡Pop! El agua me salpicó los pies, momento en el que apareció una Quatin familiar que iba ataviada con una armadura. La interfaz se esfumó de mi campo de visión. ¡Tev! Gritó Donut. ¿Dónde estabas? Me estabas preocupando. Hola, Carl. Hola, princesa Donut. He venido por la reunión informativa del programa. ¿Estás bien? Preguntó Donut. Sí, gracias, respondió Tev. La IA del sistema me ha censurado. Me suspendieron porque el sistema determinó que había hecho trampas al advertiros de que el elemental de furia estaba a punto de aparecer. Mi representante recurrió a la decisión y, tras revisarla, se determinó que habíais visto a ese hombre orinando justo al mismo tiempo que yo os avisaba, por lo que mis antecedentes quedaron limpios. Suspiró y el casco se le llenó de burbujas. Pero aunque lo están, no lo están en realidad. Una vez llamas la atención de la IA es complicado dejar de hacerlo.
Es por eso por lo que ahora tengo que tener mucho cuidado. ¿Tenemos problemas?, preguntó Donut. Ese orco se ha portado muy mal con Carl. No, respondió Zeb. No estuvo nada bien que intentaras desentenderte de la entrevista, pero la corporación Boran quiere darte las gracias por mostrar el respeto debido a la organización. De hecho, se han quedado muy satisfechos contigo. ¿Agradecimiento?, dije. ¿En serio? ¿Respeto debido? Pensar siquiera en respetar algo de Boran hacía que el estómago me diese un vuelco. Todo aquel que confundiese miedo por respeto tenía que ser muy imbécil. La política de esta situación es demasiado complicada como para explicarla aquí y ahora. No obstante, ese programa en particular, aunque técnicamente es privado, en realidad es propiedad del príncipe de una facción aliada con otra facción que no se lleva nada bien con el sistema Boran. Si te lo explicase todo, seguro que terminarías con un buen dolor de cabeza. Si no os gustan esos tíos, ¿por qué dejáis que nos entrevisten? Ese programa era horrible, Zeb, es casi tan cruel como el juego en sí. Estuve a punto de decir, es injusto. Ella asintió, y me gustaría pediros perdón. Mukta no tenía que haberlo aceptado. El programa que os había preparado yo también tiene un público joven, pero lo único de lo que se iba a hablar en él era de tácticas específicas que habéis usado en la mazmorra, aunque lo hacen de una forma creativa y un tanto absurda. Ahora, respondiendo a tu pregunta, tenéis que saber que Boran no tiene permitido discriminar a ninguna de las compañías de los integrantes del sindicato, y menos aún cuando dichas compañías tienen patrocinadores de producción. Es algo que la IA tiene muy en cuenta. Todo lo que tenga que ver con el dinero se analiza con minuciosidad, especialmente en esta temporada. ¿Entonces, ese imbécil del maestro es un príncipe?, pregunté. No me extraña que fuese tan insolente, no me di cuenta de que pertenecía a la realeza. Creía que el programa no tenía mucho presupuesto. Es príncipe, sí, explicó Zeb. Pero el programa es propiedad de su hermano mayor, el príncipe heredero fornido. Creo que su padre les da un pequeño estipendio para grabarlo, y seguro que lo hace para mantenerlos ocupados. Pensé en la voz que nos había amenazado cuando intentamos largarnos de allí. Si era él, lo cierto es que me había parecido mucho más cretino que su hermano menor. ¿El príncipe fornido? El nombre es casi tan malo como el maestro. Son orcos, son unos blasonadores de manual. No tenía ni idea del significado de la palabra blasonador, pero supuse que era algo parecido a presuntuoso. Entonces esos tipos son diferentes de los colmilludos. Salta a la vista que son de una raza diferente, pero creía que los colmilludos eran los dirigentes de todos los orcos. Los colmilludos son los dirigentes de la supremacía orca. Fornido y maestro son los príncipes del Imperio Calavera. Es un sistema del todo diferente. Imaginad que la supremacía orca es un niño con un puesto de limonada. Pues en comparación, el Imperio Calavera es una franquicia multinacional. Es uno de los gobiernos del sindicato más antiguos y más grandes que existen. Sí, le oí decir algo sobre que habían creado el mazmorreo. Miré a Donut. También dijo algo del 9º piso, que lo veríamos allí. Perdón, pero eso es algo de lo que no puedo hablar aún. Mordecai ya está autorizado para comentaros todo lo que necesitáis saber del 3º, pero nada más. ¿Y hay algo que puedas decirnos tú?, pregunté. La administradora hizo un mohín. Lo único que puedo comentar es que podría decirse que se comparte cierta configuración cada 3 pisos. Por ejemplo, el 3º, el 6º y el 9º están relacionados de una manera de la que os percataréis más adelante. En ese momento recordé lo que me había dicho Mordecai, que los Boran intentaban que el juego terminase lo antes posible. ¿Y si todos los mazmorreros mueren antes de que empiece siquiera el 9º piso? Es muy probable que no ocurra algo así, respondió Zeb. Es cierto que da la impresión de que llegaremos a él mucho antes de lo habitual, pero nunca ha habido una extinción total de jugadores antes del 9º piso. Es algo que pasa muy a menudo cuando se llega a él, pero no antes. No obstante, y como te he dicho, no puedo hablar mucho al respecto. Pero el 3º, el 6º, el 9º, el 12º, el 15º y el 18º se crean al mismo tiempo. Los visitáis porque forman parte de la mazmorra, pero aunque no lo hicierais, seguirían pasando cosas. O sea, que lo que ocurre en el 9º y el 12º lo hará con o sin los mazmorreros. Es como un juego dentro de otro, uno en el que no sois los protagonistas, al menos hasta que lleguéis allí. Perdón, pero no puedo decir nada más al respecto. Muy bien, dije, solo preguntaba. Tampoco quiero preocuparme por ello hasta que lleguemos. Ese es el espíritu. Ahora tenemos que hablar sobre los días que tenemos por delante. Estaba comentándolo con mi equipo, y todos estamos de acuerdo en que tenéis que concentraros en mejorar vuestro personaje. Ya vais muy bien, pero unos niveles más no os vendrían nada mal. Ahora que la trama de Middle Arc está completa al fin, podemos esperar un día o dos antes de centrarnos en el siguiente arco dramático. ¿Arco dramático?, pregunté, ¿en serio? ¿Qué hacemos con lo de Maggie y Frank?, dijo Donut.
Zev hizo un gesto de desdén. Eso tiene potencial, pero está muy visto. Tienen bastantes seguidores, sobre todo después del programa, pero muchos no creen que vayan a sobrevivir el tiempo suficiente como para que Maggie cumpla su amenaza. No tiene mucho carisma y cada vez actúa de una forma más irracional. Vuestro enfrentamiento con el príncipe maestro ha llamado muchísimo más la atención, sobre todo desde que apareció ese corte llamado Gorrino. Fue hace 2 horas, pero ya es tendencia en todas las redes sociales. Ahora, como os acabo de contar, ese arco no tendrá consecuencias hasta dentro de unos pocos días. Creemos que podéis relajaros un poco durante un tiempo hasta que lleguéis al siguiente piso. Eso sí, una vez os encontréis en la ciudad epígea, tendréis que centraros en algo que sea más emocionante. Por ahora podéis entrenar e intentar no aburrir mucho a la gente. Puede que no os venga mal acabar con algún que otro jefe. Y no cojáis nada raro cuando se os permita elegir especie. Un momento. ¿Qué es eso del corte llamado gorrino? Zev rió con nerviosismo. Sí, será mejor que os lo explique. Creo que tenéis un fenómeno similar en la Tierra. ¿Os suena el término fanficción? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Preguntó Donut. Zev se giró hacia la gata. Dioses, Donut, te encantaría. Hay una página web entera dedicada a historias de Gossip Girl, pero historias escritas por personas como tú y como yo, fans de verdad, no por los guionistas. Las historias no son reales o no son canon, que es como se dice, pero están muy bien. Una vez intenté escribir una, pero no la leyó mucha gente. Me parece la mejor idea del mundo, dijo Donut. Así la serie no terminaría jamás. Espera, ¿y dices que la gente ha empezado a escribir historias sobre nosotros? ¿Sobre mí y sobre Carl? Veréis, un corte es una especie de fanficción, pero en vídeo. Como una película, la escena se puede experimentar desde el punto de vista de cualquiera de los personajes o puedes verla sin más. Este vídeo en particular es muy corto y también un poco... ¿cómo decirlo? Un poco explícito. ¿De qué va el vídeo?, preguntó Donut. ¿A qué te refieres con que es explícito? ¿Salgo yo? No, respondió Zev. Solo Carl. Carl y el maestro. Y digamos que Carl tiene la sartén por el mango durante la escena. Dije. Intenté que se me ocurriese algo que decir, pero la verdad es que me había quedado sin palabras. ¿Y quién lo ha hecho? Eso es lo interesante. Podría decirse que es un misterio. Apareció unas pocas horas después de la entrevista, pero nadie sabe cuál es su origen. Ahora, se hizo muy viral. Rapidísimo. Es de muy buena calidad. De hecho, apareció tan poco tiempo después del programa que mucha gente cree que es real. No lo es, ¿verdad? ¿Me estás preguntando si me he follado a ese orco? Un momento, ¿es un vídeo sexual de Carl y el maestro?, preguntó Donut. Estuvo a punto de caerse de la silla a causa de las carcajadas. Yo que creía que quien terminaría por robarle el corazón iba a ser una bruja del pantano. Es muy divertido, comentó Zev, pero es probable que al Imperio Calavera no le haga mucha gracia. Aún no han reaccionado, al menos oficialmente, pero se sabe que lo de los insultos no lo llevan bien. ¿Pero qué tiene de insulto?, pregunté. A ver, yo gay no soy, pero ¿qué más da? Los colmilludos parecían tener una mentalidad muy abierta sexualmente. ¿Qué le importa eso a la gente? No es eso, dijo Zev. Tienes razón, a la mayoría de la gente no le importa. Pero en este caso se trata de un príncipe del Imperio Calavera y el vídeo es explícito y humillante. Os decís... cosas. ¿Podemos verlo?, preguntó Donut. ¡Quiero verlo! Pero seguro que este tipo de cosas pasa siempre. El príncipe es un come mierda. La Internet Galáctica tiene que estar llena de cosas de este tipo. Sí, sí que lo está. Pero esto es diferente. La calidad es buenísima y ha llegado a todas partes. Todo el mundo ha empezado a llamar gorrino al príncipe. Y también el cerrito guarrito de Carl. Tenéis que ver el vídeo, pero bueno, que si el Imperio Calavera exige que la gente deje de llamarlo así, es muy probable que termine siendo algo muy parecido a lo que pasó con lo de peces del fango. Ah, y que sepas que tu tarifa de contratación se ha doblado durante la última hora. Ahora cuestas lo mismo que Lucía Mar. Y el hecho de que haya pasado a costa de la reputación del Imperio Calavera es algo que ha gustado muchísimo al partido. Mierda, dije al oírlo, sin rastro alguno de alegría en la voz. Lo último que necesitamos es que un patrocinador tan grande nos la tenga jurada. Van a preguntarme al respecto en todas las entrevistas que hagamos y ya te voy diciendo que no tengo pensado decir nada bueno sobre esos cabronazos. Toda publicidad es buena, dijo Zev. La postura oficial de Borant al respecto es que mientras no hables mal de la compañía, del partido ni del sindicato, cualquier opinión que aires sobre otros gobiernos no tendrá ningún tipo de consecuencia disciplinaria. Además, tampoco es que dichos gobiernos puedan hacerte nada, al menos hasta el 6º piso, o hasta que decidan pagar por un patrocinio de deidad en esta temporada. Sea como fuere, lo único por lo que tienes que preocuparte es por lo que esté pasando en el piso en el que te encuentras. Yo me encargo de lo demás. Ahora, a seguir. Vuestra próxima aparición será en el programa de Odette. Mientras, podéis hablar conmigo por el chat. Adiós, chicos. Un momento después desapareció y salpicó agua por todo el suelo. Me alegra que esté bien, dijo Donut. Me hubiese sentido mal si le hubiese pasado algo malo. Casi ni oía a la gata. No podía dejar de pensar en el vídeo.
El Imperio Calavera tenía que tener muy claro que ese príncipe era un imbécil. Además, no podían culparme por algo que yo no había hecho, ¿no? Volvió a aparecer la interfaz. Lo primero de lo que me percaté fue de que mis seguidores habían aumentado drásticamente durante la última hora. Entre el episodio resumen y ese estúpido vídeo, había desaparecido por completo la sensación de soledad que se había apoderado de mí hacía un rato. Ahora me sentía como un insecto al que estuviesen investigando bajo un microscopio. Me pregunté cuántas personas creerían que ese corte era real. Era algo que me preguntaba a menudo sobre los conspiracionistas. Siempre había sospechado que la mayoría lo hacía para trolear, y que no podían ser muchos los que se lo creían de verdad. Carl, cielo, no me puedo creer que te hayas enrollado con ese tío, dijo la gata en voz alta. Empujó la puerta y salió de la estancia. Seguro que chilló como un cerdo, ¿verdad? La risa se perdió en el pasillo. ¡Cago en Dios, Donut! Fin del episodio 44. ¡Cago en Dios! El cerdito gorrino. Este capítulo me hizo mucha gracia en su día y me sigue haciendo mucha gracia todo el tema del videomontaje pornográfico con el maestro. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el capítulo de hoy, por favor dejadme vuestro like, ayuda más de lo que os podéis imaginar. Si no sois suscriptores, suscribiros y así no os perderéis ninguno de los capítulos de Carl el Mazmorrero y de ninguna otra historia que vaya viniendo después. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.